Ahora bien, vemos que Dios posee la sabiduría, la inteligencia y la ciencia para haber creado las cosas, pero se preguntará y con razón, ¿cómo lo hizo? ¿Con qué? En la Biblia se menciona que Dios hace todo por medio del Espíritu Santo, que es su poder y su energía, pero que a la vez es su personalidad y su carácter. Es Dios mismo en acción, es parte de Él, pero de ninguna manera la palabra menciona que sea una tercera persona o un tercer Dios. Todos sabemos que la partícula más diminuta que existe en el universo es el átomo, y que éste a su vez se divide en protones, neutrones y electrones, siendo los electrones la energía móvil con que interactúa un átomo con otro. Pues a mi parecer la energía que está presente en cada átomo es la energía que Dios le ha proveído por medio del Espíritu Santo, pues aún los propios átomos Él creó, y si estoy en lo correcto, vendría a ser cierto cuando la Biblia menciona que Dios es omnipresente, que está en todas partes, pues su fuerza y energía está en cada átomo del universo. Sin esta energía, la cual no poseemos los hombres en forma pura e ilimitada, no se pueden crear cosas vivas, ni materia, ni cualquier otro tipo de energía. Solo se pueden transformar y moldear cosas inorgánicas que se alimentan con energía eléctrica, solar o combustible. Estas cosas que el hombre puede fabricar se pueden mover, pero no están vivas, y con todo, la energía que les proporcionamos no proviene de nosotros, proviene de los electrones de los átomos creados por Dios. Dios es el único que puede crear a partir de los elementos básicos existentes en la Tierra: hidrógeno, oxígeno, carbono, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, y de la combinación perfecta y ultra compleja entre ellos llegar a crear un ser vivo. Pero sin el aliento de vida, o sea, el poder del Espíritu Santo dado por Dios, esa materia no sería más que materia inanimada, inorgánica, sin vida. Es por eso que el hombre, aun con todo el avance biotecnológico que posee en las técnicas que estudian la vida y cómo transformarla, como por ejemplo vegetales y animales mejorados genéticamente, la determinación del mapa genético humano, la clonación, etc., apenas está descubriendo la creación de Dios. Ni siquiera sabe cómo lo hizo, ni mucho menos llegará a crear nada, pues Él solo lo puede transformar. Tendría que empezar por crear los átomos y darles energía propia desde el hombre mismo, y no de ninguna otra fuente existente, lo cual sabemos que nunca va a ser posible. Veamos ahora los siguientes pasajes que se relacionan con lo expuesto anteriormente acerca de la fuente del poder de Dios, el Espíritu Santo o Espíritu de Dios, en Génesis capítulo 1 y 2. No indica este último pasaje que lo que sucedió con la creación de la mujer fue algo parecido a una clonación, pero tan compleja que dio como resultado un ser completamente individual partiendo de otro, casi como un nacimiento. También vemos que Dios dio al hombre el aliento de vida, y anteriormente dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Veremos ahora cuánta importancia se le da en la Biblia al Espíritu Santo y cuánto respeto se le debe. A continuación veremos que Dios es quien puede proveer de este poder, el cual se confirma como la fuente de la vida. Más adelante, en otro tema, veremos cómo el Espíritu Santo da poder y conocimiento a los que predican y cumplen el Evangelio o buenas nuevas, es decir, que sirven a los propósitos de Dios y que imitan a su Hijo Jesucristo al venir a la tierra, y a los que cumplen con transmitir el mensaje que éste trajo al mundo. Este espíritu o poder le fue dado a los primeros discípulos de Jesucristo y luego a sus demás seguidores. El poder de Dios, unido a su gran sabiduría, es el que ha creado el universo con su infinidad de estrellas o soles, galaxias, que son el conjunto de innumerables estrellas y planetas, la Tierra, los seres vivos, la fuerza gravitatoria de la Tierra, la Luna y la fuerza gravitatoria entre los demás planetas y el Sol, la compleja existencia e interrelación, conexión entre el Sol, las plantas y los animales. Me refiero a la fotosíntesis. Las plantas producen su comida por medio de la luz del sol. El consumo de las plantas
plantas del dióxido de carbono, lo respiran, el cual desechamos los hombres y animales, y la producción de oxígeno por parte de las plantas que lo desechan, que es necesario para la vida de los hombres y los animales. Es un sistema tan completo y que depende los unos de los otros que tuvo que ser planificado de antemano por alguien muy sabio e inteligente, Dios el Padre Jehová. Yo soy el que soy, para nosotros los cristianos, el único que nos dejó un libro que habla por él y que contiene su sabiduría. Ahora bien, se preguntará, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué? ¿Para qué? A mi entender, Dios creó al hombre para que éste gozara de sus otras creaciones, que pudiera contemplar las maravillas de Dios, y que en agradecimiento el hombre le obedeciera y le alabara, dándole la gloria y la honra que Dios se merece. Sin embargo, Dios le dio al hombre libre albedrío, o sea, voluntad propia para escoger qué hacer, porque Dios quería que el hombre lo adorara por su propia voluntad, naciéndole del corazón de forma sincera, no a la fuerza. No obstante, el no obedecerle tendría sus consecuencias, ya que si el hombre decidía no obedecer, agradecer, alabar y adorar a Dios, se las vería por su propia cuenta y perdería la ayuda de Dios, y con ello le sería también quitado el aliento de vida eterno que Dios le había dado. El alejamiento y desobediencia a Dios se conoce como el primer pecado, y sus consecuencias es la muerte, dejar de existir por toda la eternidad, no ser más. Ahora veremos pasajes donde Dios le da a conocer su propósito al hombre y cómo éste pierde el favor de Dios en Génesis. Hay en el pasaje anterior detalles interesantes, como por ejemplo, al decir, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Al decir nosotros, muchos toman esto como que Dios no es único, que hay otros dioses. Pero recordemos que ya existían con Dios su Hijo Jesucristo y los ángeles, los cuales tienen cierto poder y conocimiento dado por Dios. Por lo que yo creo y entiendo que a ellos se dirigió Dios al decir nosotros. Lo otro es que menciona al árbol de la vida y su fruto, y al árbol del conocimiento del bien y el mal y su fruto, como algo literal tangible. Pero en mi muy particular juicio pienso que debió ser algo más complejo que eso, pues en la Biblia hay muchas cosas que se hablan en forma simbólica, a como veremos más adelante en Apocalipsis. No podría explicar cómo eran estos árboles y sus frutos, y cómo producían el efecto descrito en ellos. En el árbol de la vida solo imagino un tipo de energía transmitida que renovaba y daba vida al primer hombre, y el otro fruto del conocimiento del bien y el mal que hizo cambiar y activó el cerebro del primer hombre de tal forma que pudo saber la diferencia entre el bien y el mal, o sea, darse cuenta que era correcto hacer y que no era. En ese punto el hombre deja de ser inocente de culpa, pues al saber qué es bueno y qué es malo, haría lo malo a sabiendas de que no es lo correcto. De ahí deriva la culpa y el pecado. Si no hubiera desobedecido a Dios y no hubiera comido del fruto del conocimiento del bien y el mal, tendría el beneficio de la ignorancia, pero a partir de comerlo ya no tuvo ese beneficio. Con respecto a la inteligencia y a la inventiva del cerebro humano, pienso que el hombre ya las poseía antes de comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, pues como el mismo fruto lo menciona, era del conocimiento del bien y el mal y no de la inteligencia y la invención. No obstante, pienso que muchas invenciones y descubrimientos avanzados no tienen su origen propiamente en el hombre, sino que provienen de fuentes más avanzadas, de Dios en el caso de invenciones útiles a la humanidad y de Satanás en el caso de invenciones que perjudican a la humanidad. Lo creo según Salmos. Ahora veremos otro detalle fundamental, la serpiente que engañó a la mujer. ¿Qué o quién era esta serpiente? Realmente, por lógica, sabemos que las serpientes no hablan ni piensan, pero algo o alguien pudo hablar haciendo parecer que fue ella. Este alguien no fue más que el mayor enemigo y opositor que tiene Dios, un traidor cuyo mayor pecado y el primero en todo el universo fue la vanidad y la codicia. Este ser llamado diablo, mentiroso, y Satanás, opositor, se dice que primero fue un ángel muy estimado y privilegiado de Dios, pero que tal era su belleza, conocimiento y poder que pensó que
podía llegar a ser como Dios, y deseó que los hombres lo llegaran a adorar y obedecer a él y no a Dios. Esto se ha deducido del siguiente pasaje de la Biblia en Ezequiel 28, en el cual al inicio explica que fue dirigido al rey de la ciudad de Tiro, pero hay detalles que hacen suponer que también es dirigido a este ángel que llegó a ser Satanás. Note lo siguiente, dice que este ser estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Aparte de Adán y Eva y de Dios, por supuesto, solo se menciona a la serpiente que los engañó, la cual he concluido que era Satanás. Claro que no menciona a Jesús ni a los ángeles, pero como interpreté anteriormente, debieron estar ahí al decir Dios nosotros, debió referirse a ellos. Luego dice, tú querubín grande, pero querubín es una especie de ángel de gran jerarquía. Nuevamente dice, querubín protector. Además, explica la gran belleza con la que fue creado, por la cual enalteció su corazón y corrompió su sabiduría, tal y como pasó con Satanás. Por todos estos detalles se deduce que simbólicamente aquí Dios se refiere a Satanás. Existe otro texto del cual también se cree que en él Dios habla simbólicamente de Satanás. El texto inicialmente se refiere al rey de Babilonia, pero de acuerdo a las características de Satanás y de acuerdo a sus propósitos, hace pensar que es a él a quien se refiere, ya que Satanás fue derribado del cielo y arrojado a la tierra, como veremos más adelante en el libro de Apocalipsis, y siempre ha querido ser como Dios. Juzgue usted en Isaías. Debido a su vanidad y codicia, Satanás hizo que el hombre cometiera el primer pecado de la humanidad, la desobediencia a Dios. Sin embargo, este ángel ya había convencido a otros ángeles a desobedecer a Dios y unírsele en su intento de derrocar a Dios. Desde entonces, este diablo y sus demonios o ángeles que le siguieron hacen todo lo posible para que los hombres desobedezcan las leyes que Dios les ha dado y cometan todo tipo de pecados, sobre todo los más despiadados y llenos de maldad, ya que los demonios también tienen celos y envidia de los hombres y tratan de destruirlos y hacerlos sufrir al máximo. Esto lo logran manipulando la mente del hombre, hablándole en su subconsciente, parte interna de la mente, poniéndole ideas y creando las condiciones idóneas para que el hombre peque, conociendo cuáles son las debilidades de cada persona y atacando insistentemente en ese punto. Ellos son seres espirituales, invisibles, pero que pueden entrar en nuestros cuerpos si se lo permitimos y somos débiles, para tener placeres y cometer pecados por medio de nosotros. Más adelante veremos cómo la Biblia habla de estos demonios o ángeles caídos. También veremos más adelante cómo en el cielo se libra una batalla y el arcángel Miguel y sus ángeles derrotan al diablo y sus demonios y lo arrojan a la tierra, un poco antes de venir Jesús a la tierra, por lo cual Jesús al venir a la tierra tenía toda la autoridad para subyugar a los demonios, e igualmente todo el que imita a Jesús tiene el poder del Espíritu Santo de Dios y tiene la autoridad para expulsar demonios fuera de las personas, como hizo Jesucristo al venir a la tierra. Veamos lo dicho anteriormente en Génesis y en Job. Aquí tenemos la gran cuestión del universo, el diablo acusando al hombre de no obedecer a Dios y causándole sufrimiento para que se aparte de Dios y peque blasfemando, y por otro lado el hombre resistiendo el ataque de Satanás y siendo fiel y obediente a Dios. Como veremos a continuación, esta actitud tiene su recompensa, tanto en vida como después de la muerte. También note algo muy importante. Para ese entonces, Satanás aún estaba en el cielo con los demonios, ya que podía presentarse delante de Jehová. Todavía no se había dado la gran batalla en el cielo, donde fue arrojado Satanás y sus demonios a la tierra. Veamos Job. Ahora veremos cómo Jesucristo y sus discípulos o apóstoles expulsaban demonios por medio del poder del Espíritu Santo, y cómo el arcángel Miguel y los ángeles lucharon en el cielo y vencieron a Satanás y sus demonios. En esta parte veremos por qué el arcángel Miguel no puede ser el mismo Jesús, a cómo asegura la religión Testigos de Jehová. Veamos Apocalipsis.